Muy buenos días. Permítanme. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en la sesión del día de hoy. En esta sesión se presentará el tema Dilemas bioéticos en la atención médica al final de la vida, impartida por el doctor José Isaac González Huerta. El doctor Isaac se desempeña como profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Clínicas de la Salud Mental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, también de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el TEC de Monterrey y del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. El doctor Isaac es médico cirujano y partero, maestro en bioética y maestro en terapia de afrontamiento de duelo y especialidad en la terapia cognitiva contextual de esquemas. Es además consejero de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco, vocal de los comités de ética en investigación e investigación del CUCS UDG, revisor por pares para varias revistas internacionales, presidente en la Academia de Bioética y la legislación del CUCS. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Paulina, por la presentación y muy buenos días a cada uno de los asistentes que nos acompañan de manera remota a esta sesión destinada al final de la vida dentro de la capacitación hacia los comités hospitalarios. Pues es un gusto para mí compartir con ustedes este tema que me apasiona, que ya llevo unos 10 años tratando de desarrollar y que de alguna forma representa una de las grandes áreas de interés en la bioética y sobre todo pues en el acompañamiento bioético de la toma de decisiones que se realiza en el ámbito hospitalario relacionado específicamente con todos los problemas que se pueden presentar al final de la vida. Por lo que espero que este tema sea constructivo para ustedes, este tema les ayude precisamente dentro de las labores de deliberación, análisis de casos complejos en el ejercicio pues de sus funciones dentro de los comités hospitalarios y sobre todo que también este tema nos pueda sensibilizar respecto a una área que invariablemente nos va a tocar experimentar a cada uno de nosotros en función de que, pues, quizá podamos tomar diferentes proyectos de vida, en algunos casos formaron una familia, pero invariablemente en todos los casos llegaremos a el final de nuestra vida y entonces tener las competencias y los conocimientos adecuados para que la toma de decisiones sobre el final de la vida se dé en las mejores condiciones posibles es un hecho que nos ayuda incluso de manera personal y no nada más en el ejercicio o en el quehacer médico, en el quehacer de la deliberación de casos en los comités, sino también en el ejercicio como seres humanos que eventualmente tendremos que tomar estas decisiones, ya sea sobre nosotros mismos o ya sea sobre otras personas. Entonces, pues bueno, dilemas bioéticos en la atención médica al final de la vida representa, creo que una de las grandes áreas de interés para la bioética y me gustaría iniciar precisamente con esta pregunta. Bueno, ¿por qué la atención médica que se brinda al final de la vida se ha visto tan inmersa en numerosos dilemas bioéticos? Esta pregunta de alguna manera va iniciando hacia la reflexión para reconocer que si ahora es materia de estudio, si ahora representa un lugar importante dentro de los casos en el ámbito hospitalario o fuera incluso del ámbito hospitalario, pues ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde se construye esta necesidad? Bueno, pues primero me gustaría contextualizar a qué nos estaremos refiriendo precisamente con algunos de estos problemas bioéticos. Normalmente los más característicos o principales que estaremos precisamente abordando tiene que ver con el iniciar tratamientos versus no iniciarlos en pacientes con condiciones graves, irreversibles o incluso en situación de terminalidad, la suspensión de tratamientos que previamente ya se habían iniciado versus seguirlos manteniendo, la alimentación y la hidratación artificial versus no hacerlo en un paciente que ya está prácticamente en contexto de una muerte próxima. Y por supuesto, poder distinguir todo esto de dilemas que si bien todavía no son una opción legal dentro de nuestro contexto
a nivel nacional, pero que es necesario poder también identificar y reflexionar, que es la posibilidad de ocasionar la muerte versus no hacerlo. Es decir, en esta presentación también espero que podamos distinguir y clarificar adecuadamente las diferentes decisiones que pueden ocurrir al final de la vida y sobre todo poder distinguirlas de lo que entenderemos como eutanasia, que también vamos a dedicar un bloque al final porque me parece fundamental poder clarificar ese concepto de eutanasia y distinguirlo de otras decisiones debido a que en ocasiones lo confundimos y a partir de esa confusión, también las recomendaciones clínicas o en el caso de los comités hospitalarios pueden verse sesgadas por una confusión a nivel de términos que me parece fundamental tratar de evitar. Bueno, pues les preguntaba hace unos momentos por qué surge la necesidad de deliberar respecto al final de la vida. Bueno, pues si surge es porque en algún momento no lo había y después lo hubo y bueno, es que ha ido cambiando ciertamente con el paso del tiempo el panorama relacionado con la atención al final de la vida y sobre todo el panorama de vida en general. Esto principalmente asociado a cuatro fenómenos que, bueno, pues vienen vinculados también hasta cierto punto. Y es que si ahora nos vemos en la necesidad de cuestionarnos de qué manera no nos gustaría morir o de qué manera nos gustaría vivir hasta el final de nuestros días, entonces es porque hemos conocido, ya sea en nuestra propia historia familiar o ya sea en las personas que acompañamos clínicamente, experiencias muy adversas relacionadas con el final de la vida. Y estas experiencias adversas se van construyendo también en medida de que hay una serie de cambios globales a nivel poblacional, a nivel tecnológico y a nivel ideológico también. Creo que eso es un punto importante. Entonces, la presencia de estos dilemas no sería posible analizar si no entendemos cómo ha impactado el incremento de la esperanza de vida y cómo precisamente ese incremento en la esperanza de vida que conlleva pues, poder vivir más años, pero no necesariamente vivir sano más años, sino también este incremento de esperanza de vida que nos permite precisamente pues llegar a una etapa más longeva y que claro, pues es el resultado de las acciones colectivas en salud, vacunación, acceso a servicios de salud cada vez más presentes en las comunidades, el desarrollo de tecnología médica que permite sostener la vida aún en situaciones muy críticas, algo que antes no era posible, pues todas estas, digamos, como que fenómenos, circunstancias que se han venido dando prácticamente de la segunda mitad del siglo pasado en adelante pues han favorecido que vivamos más años. Pero ese vivir más años también definitivamente se ha acompañado de un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas, en las enfermedades que eventualmente nos llevan a una situación de terminalidad, pero no necesariamente las mejores condiciones posibles. Enfermedades que de alguna manera van ocasionando malestar, sufrimiento, una sobrecarga importante a nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico, social, familiar, y que por supuesto, pues esto impacta demasiado en cómo la persona vive el transcurso de la enfermedad y cómo la persona se acerca a la muerte, lo que claro que ha conllevado también una disminución en la calidad de vida antes de la muerte y una disminución en la calidad de la muerte. ¿Cómo asumimos esto? Bueno, quizá para cualquiera de nosotros puede ser una imagen eh, conocida o una imagen experimentada en algún punto de pues una persona en una sala de urgencias, en una sala de terapia intensiva conectada a múltiples instrumentos médicos que pues están disponibles, que de alguna manera sustituyen o facilitan que ciertas funciones vitales puedan estarse brindando. Y bueno, pues esto trae como consecuencia que la persona, pues bueno, pueda seguir viviendo, pero pueda seguir viviendo en función de que están estos recursos médicos, tecnológicos, y no necesariamente en función de que, bueno, pues la persona puede sostenerse biológicamente hablando, y en muchas ocasiones también esto en condiciones
no necesariamente dignas, desde lo que para la persona hubiera representado una condición de final de vida digno, situaciones en ocasiones de mucho sufrimiento, de mucho desgaste en todos los sentidos y que por supuesto que conocer estas imágenes, a veces a través de los medios, a veces a través de nuestra experiencia familiar o de nuestro trabajo, nos lleva a cuestionarnos si es que nosotros mismos quisiéramos llegar a tener que experimentar esta forma de muerte. Y también creo que nos lleva a cuestionarnos y a sensibilizarnos respecto a si esta es la manera en la que queremos promover o facilitar que las personas en el ámbito clínico lleguen al final de sus vidas. Y estos cuestionamientos creo que también han favorecido y han incrementado este sentido de responsabilidad respecto a lo propio, respecto a nuestro cuerpo, a nuestra enfermedad, a nuestra vida y a nuestro futuro. Y ese sentido de responsabilidad que trasladándolo a tomar decisiones es parte también de un ejercicio de autonomía personal. A partir de los años 70, 80, principalmente en Estados Unidos y después, pues obviamente se va distribuyendo a diferentes países, ha incrementado la reflexión relacionada con cuál es el lugar que tengo yo como paciente directamente en la toma de decisiones respecto a aspectos que tienen que ver con mi salud y mi integridad de mi vida. Y cómo esto, por supuesto, pues influye a la hora de decidir de qué manera quiero experimentar o no el final de mi vida. Entonces, estos factores favorecieron que se estuviera generando cada vez más situaciones problemáticas en el ámbito clínico y por supuesto, pues que generan estos problemas bioéticos para tratar de resolver. Dentro de este panorama de mortalidad en México, pues la situación definitivamente es complicada. De alguna manera, si la expectativa está de los 75, 76 años en la esperanza de vida, si en una gran mayoría de población adulta estaremos muriendo debido a enfermedades crónico-degenerativas y si una mitad de las personas que estaremos muriendo actualmente será adentro de las instituciones de salud, pues entonces sumemos esta perspectiva como una serie de factores o capas de vulnerabilidad que condicionan a que el proceso final de vida pueda no necesariamente ser favorable en un proceso ordinariamente más envejecido, de enfermedades que quizá me han acompañado a lo largo de muchos años, quizá décadas incluso, y en una institución de salud, en un contexto quizá un tanto frío, hostil, poco cercano en el sentido de esa parte humana. Y bueno, pues todo esto va marcando precisamente un panorama de cómo, en una gran mayoría, quizás se espera que nos acerquemos a la muerte. Y esto me parece también relevante sobre el ejercicio reflexivo, sobre todo para quienes trabajan en instituciones de salud, que de alguna manera, pues su cotidianidad es la atención de pacientes en un ámbito hospitalario. Sin embargo, no siempre nos ponemos a pensar en cómo estas capas de vulnerabilidad que conforme se van sumando, pues van ocasionando una experiencia de final de vida a veces cargada de mucho sufrimiento. Y es que esto también tiene que ver con la capacidad que tienen las instituciones y el sistema de salud de poder brindar un acompañamiento adecuado relacionado a la última etapa de la vida. Y es que, pues ciertamente, no estamos en las mejores condiciones todavía en cuanto a una provisión de servicios especializados relacionados con la atención de pacientes crónicos y terminales, de atención paliativa. Quiero mostrarles estos dos resultados de dos estudios que se hicieron a nivel internacional que para mí pues me parecen referentes importantes. El primero de ellos en el 2015 se publica por este diario de investigación The Economist en donde hace un listado de aproximadamente 80 países para clasificarlos en función de algo que proponen como el índice de calidad de muerte. Y bueno, pues este índice se va construyendo a partir de una serie de indicadores que sería, por ejemplo, la disponibilidad de recursos humanos especializados o con competencias profesionales que pueden estar enfocadas en la atención de pacientes terminales, la disponibilidad de servicios, de infraestructura dedicada a ello, por ejemplo, servicios de clínica de dolor o cuidados paliativos, por supuesto, la disponibilidad de fármacos e insumos médicos que acompañen también la atención paliativa. Y entonces, en el 2015, México estaba prácticamente a la mitad, en el lugar 43.
A mí de repente hago esta reflexión cuando comparto del tema que, bueno, pues en el 2015 apenas habían pasado 2 años prácticamente desde que se habían publicado todos estos reglamentos complementarios, normas y acuerdos del Consejo de Salubridad General en materia de atención paliativa, atención al final de la vida. Tuvimos en cuenta que la Ley General de Salud se reforma en el año 2009 para incorporar el título octavo con el artículo 166. Y entonces este título octavo de la atención que se brinda a pacientes con enfermedades terminales, pues bueno, fue algo muy novedoso, muy importante obviamente para el sistema de salud. Ocurre esta reforma en el 2009, pero los instrumentos que pueden aterrizar ese instrumento normativo genérico, ¿no? Esta reforma, la Ley General de Salud, en políticas públicas, los instrumentos que pueden favorecer la adecuación de los servicios de salud, pues se publican hasta el 2013 y 2014, que ya sería en la modificación al reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de salud, donde se incorpora lo relativo a cuidados paliativos y atención a enfermos terminales, el acuerdo del Consejo de Salubridad General en materia de atención a enfermos terminales, la guía de práctica clínica. Entonces, una serie de instrumentos que ya van aterrizando y articulando, pues esto. Entonces digo, bueno, pues para el 2015, 2 años, pues no es realmente un espacio de tiempo que pueda mostrar avances en la transformación del sistema de salud a nivel nacional. Por ahí del 2022 se publica en esta revista especializada en cuidados paliativos un nuevo artículo con una metodología similar, con parámetros similares, no exactamente iguales, que también trata de revisar a lo largo de más o menos otra vez 80 países, bueno, pues cuál es la calidad de muerte hasta el año 2021. Ya avanzó un poco el tiempo, pero no avanzó necesariamente la atención. Y es que México pues sigue a la mitad, está en el lugar 45 en esta última publicación disponible. ¿Y qué nos habla? Que a pesar de que ya había todo este cuerpo normativo, todo este cuerpo técnico de instrumentos que de alguna manera favorecerían que la atención institucional o fuera de lo institucional sea más adecuada para pacientes terminales y mejorar la calidad de vida hasta la muerte, mejorar las condiciones dignas hasta la muerte, pues no, pasaron los años, no fue una realidad y bueno, pues esto es algo que influye muchísimo en la percepción y en la vivencia al final de la vida, que conlleva entonces, pues para mí, ¿qué significa morir en México? Bueno, creo que son principalmente estos fenómenos. Por un lado, sigue siendo un tema hasta cierto punto tabú la muerte, el final de la vida y las condiciones de morir. Tiene un valor social negativo en el sentido de que socialmente hay ciertos aspectos que se valoran favorablemente, que se valoran positivamente, que se buscan promover, quizá como la salud, por supuesto, la juventud, aspectos estéticos, la capacidad, el producir, el gestionar, el incrementar un ingreso, el, pues estos valores que de alguna manera también vendrían de la mano del sistema económico en el que nos encontramos. Pero la enfermedad y la muerte, por supuesto que no son valores sociales que se asumen de una manera positiva, sino que por el contrario, se asumen dentro de aspectos que normalmente queremos alejar, queremos tener lejitos, no nos gusta. Todavía hay esta frase de no hables sobre la muerte porque la llamas, o si hablas sobre la muerte es porque te quieres morir. Y entonces hay esta carga negativa que aunque, y acaba de pasar hace unos días, tenemos esta riqueza cultural, folclórica, tradicional con respecto al Día de Muertos, eso no se traslada a la vivencia cotidiana relacionada con la muerte, relacionada con qué quiero para mí en el final de la vida o qué no quiero, no. Por otro lado, también, pues hablábamos de que la atención al final de la vida es bastante limitada a nuestro contexto y es que según el último Atlas de Cuidados Paliativos publicado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, pues refiere precisamente en México una tasa de provisión de cuidados paliativos del 0,92, lo cual equivale que el acceso es aproximadamente del 3%. 3 de cada 100 personas que necesitan una atención enfocada en final de vida pueden acceder a esta atención y 97 no. O sea, todavía es un tema de privilegio en función de dónde vivo. Estoy en la ciudad de Guadalajara, estoy en la zona metropolitana, tengo varias clínicas de dolor y cuidados paliativos disponibles.
pero vivo en una comunidad rural. ¿Y qué tengo? Vivo en otro estado de la República, en otra ciudad menor. ¿Y qué tengo disponible? Si aquí en ocasiones no hay medicamento para dolor, ¿qué podemos esperar en otras poblaciones, en otros estados? Esto habla justamente de esa desigualdad, de ese privilegio que al final del día impacta la manera de morir. Y a esto le vamos a sumar, por supuesto, el fenómeno de medicalización de la muerte, en el entendido de cómo el estar en una institución médica puede también condicionar que desde la inercia de la institución de salud, desde la inercia del personal de salud, pues se sometan a tratamientos obstinados y necesarios a las personas por múltiples factores, y esto, por supuesto, también influye en la muerte. Como parte de las labores de los comités hospitalarios de bioética, pues qué tantos casos prácticamente obedecen a temas relacionados con el final de la vida, un montón. En las últimas estadísticas que publica la Comisión Nacional de Bioética, y ahorita entré a revisar a ver si había algún nuevo informe, pero no, el último informe es el del 2022. Prácticamente 238 solicitudes de un total de 600 solicitudes tienen que ver con temas relacionados al final de la vida, como cuidados paliativos, limitación del esfuerzo terapéutico, muerte digna, voluntad anticipada, uso compasivo de medicamentos, sedación paliativa. Y entonces, pues estamos hablando de prácticamente pues una tercera parte de los casos que se analizan tienen que ver con esto, por lo que es sumamente relevante. Y bueno, uno de los factores clave que precisamente me parece importante reflexionar sobre el mismo y que tiene que ver con la forma de morir y que tiene que ver con un aspecto bioético fundamental en la forma de morir es la obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica es un fenómeno, es una práctica, es una manera de atención, pudiera decirlo, que conlleva, por supuesto, medidas de atención médica descontextualizadas referente a lo que está pasando en un caso en particular, en una persona en particular. Se ha definido, digamos, por el Consejo de Salubridad General, me parece que es una definición adecuada, útil, como el persistir en la búsqueda de un resultado clínico absolutamente improbable a costa de tratamientos que no están relacionados con la condición clínica de la persona, con su realidad, y que por lo tanto pues no van a permitir una mejoría real, y que por lo tanto sí pueden ocasionar una serie de daños significativos a la integridad de la persona y a la integridad del sistema de salud en general. Se refiere a intervenciones tanto diagnósticas como de tratamiento, estudios, intervenciones quirúrgicas, fármacos, medidas de soporte que no tienen una eficacia demostrada o que tienen pocas probabilidades de éxito en mejorar la condición de salud, en revertirla, y que entonces al no haber un beneficio en la calidad de vida o en el pronóstico de la enfermedad de esta persona, pues esto también trae consigo costes elevados, que son costes a nivel económico y no económico. No económico, estos costes tienen que ver con la sobrecarga física, el dolor, el sufrimiento, la sobrecarga emocional, por supuesto, la sobrecarga de cuidado, que es una de las cuestiones fundamentales en la atención al final de la vida. La atención al final de la vida requiere de cuidados, cuidadores, y todo esto, pues bueno, teniendo el contexto de una serie de intervenciones de soporte vital, por ejemplo, o altamente obstinadas, pues bueno, cómo estamos teniendo la posibilidad o no de brindar esos cuidados y la repercusión que esto tiene, por ejemplo, en un sistema familiar, y la repercusión económica también, porque cuidar cuesta, porque tratar cuesta, y entonces se está dirigiendo un recurso económico muy valioso en un contexto de vulnerabilidad social que no está logrando ser aprovechado de manera eficiente y adecuada, tanto para la familia, el paciente, como para la institución de salud, sobre todo pensando en una institución pública que normalmente tiene recursos limitados, y entonces estos recursos limitados, utilizarlos innecesariamente es definitivamente una práctica que contraviene el principio de justicia a nivel de la bioética, pero que también, por supuesto, contraviene el principio de beneficencia, en medida de que
la obstinación terapéutica ocasiona un daño directo y esto incluso se ha ido analizando como si fuese una forma de tortura. A toda costa se tendría que evitar. Y esto es uno de los elementos clave. Muchos de los dilemas relacionados con el final de la vida estarán presentes con respecto a si llegamos o no a este punto de una práctica obstinada o hasta qué punto estamos en la necesidad, en la obligación incluso de frenarnos o no. Algunos de los facilitadores que tienen que ver con la obstinación terapéutica, por ejemplo, bueno, pues la duda diagnóstica, no sé qué está pasando, es un caso muy complejo y entonces hacemos estos estudios y estas intervenciones y no llegamos a una claridad respecto a lo que está pasando. Quizá la claridad es que se está muriendo la persona. Tengo datos clínicos que me dicen que, pues bueno, quizá hay una falla orgánica, hay un deterioro significativo, no hay una reversión de los síntomas o los parámetros biológicos y entonces no sé por qué, pero sé que esto ya no está bien y a veces eso es uno de los factores que influye, porque de alguna manera necesitamos tener una respuesta, necesitamos llegar a una conclusión con respecto a esto que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque es necesario también incluso desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista emocional, brindar una etiqueta diagnóstica favorece asimilar una realidad respecto a algo que está pasando y que se llevó la vida de mi ser querido. Y entonces, esto es uno de los elementos que pueden influir en la vivencia del duelo, por ejemplo. Tener certeza de por qué murió la persona. Y no tener certeza de por qué murió mi ser querido es un factor que influye muchísimo en la vivencia del duelo. Entonces, pues tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con cuestiones administrativas. ¿Qué voy a poner en un certificado de defunción? Pues bueno, pues voy a enfocarme entonces en los elementos que fueron más visibles, evidentes, aunque no llegue a un diagnóstico etiológico, claro. Entonces, esto influye. El uso de la tecnología hace una reflexión clara de en quién es utilizarla. Quizá en el ámbito más bien de lo privado, probablemente, donde los recursos pueden ser abundantes y estar ahí disponibles, y pues en el ámbito público probablemente no es una de las causas más relevantes. La medicina defensiva, que es uno de los elementos pues centrales dentro de la práctica contemporánea de la salud, donde constantemente estamos expuestos a señalamientos relacionados con posibles malas praxis, relacionados con posibles negligencias, desde una expectativa de desconfianza hacia el personal sanitario, porque hay un contexto social de desconfianza. Esto se vio de manera mucho más clara durante la pandemia con las múltiples agresiones y comentarios negativos, adversos, estigmatizantes y de todo tipo que pues se hacían hacia el personal de salud precisamente. Y entonces, pues vivimos en un contexto de desconfianza y esto conlleva que seguramente no hicieron lo suficiente, seguramente no hicieron lo que deberían de hacer y por lo tanto entonces lo señalo y obviamente como profesionales sanitarios viene esta inquietud, este miedo de decir mejor hago todo para que no me vayan a señalar, no me vayan a querer demandar, aunque sé que no está justificado hacer esto. Y esto, por supuesto, pues pone en un dilema al personal de salud. Creo que hay estrategias que se han estado tratando de desarrollar con la intención de no llegar a obstinar solo por evitar un señalamiento, sino favorecer más bien un acompañamiento cercano, constante a los familiares, a los pacientes cuando es el caso, que vaya permitiendo precisamente reconocer que, bueno, pues hay una condición grave que, pues a pesar de que se pueden brindar alternativas, no necesariamente van a ser beneficiosas, sensibilizar y comunicarnos asertivamente respecto a los daños que representan y poder adecuar la atención. Son estrategias de habilidades sociales, habilidades blandas que mejoran, por supuesto, esta percepción de desconfianza con respecto al personal de salud, que en muchos casos tiene que ver con la poca claridad respecto a lo que está pasando, porque no me lo está comunicando o no me lo está comunicando de una manera suficiente. Y uno de los factores que en los hospitales escuela ocurre, por supuesto, y me consta, tiene que ver con el proceso de enseñanza de recursos humanos en salud y digamos médicos internos, residentes, personal de enfermería, que de alguna manera en el proceso de enseñanza, desafortunadamente, se llegan a dar casos de obstinación por aprender. La persona ya está en un contexto de final de vida, está en condiciones que son irreversibles y entonces pues si yo tengo una práctica de algún procedimiento, una intubación, una colocación de un catéter, una intervención quirúrgica, si la persona fallece porque la intervención fue inadecuada, bueno, de cualquier manera estaba grave, va a fallecer.
Y entonces, este tipo de permisos, que por supuesto que representan praxis que establecen una diferenciación o una consideración moral diferenciada con respecto a pacientes recuperables de aquellos que son más graves, pues es algo terrible, va en contra de todo, hasta lo de los derechos humanos, definitivamente, y es un problema que todavía ocurre. Y en mi caso, pues me ha tocado investigar previamente. Entonces, todos estos factores me llevan a preguntar, bueno, si el final de la vida puede ser muy complejo y muy sufrido, ¿se puede mejorar? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo sensibilizamos incluso desde nuestro rol como comités hospitalarios? Bueno, pues tenemos algunas herramientas ahí disponibles y es que cuando se da esta reforma a la Ley General de Salud, que pues tiene muchos años y no sé si sea necesario mencionarla o no, pero me parece que sí, porque ¿cuántos de nosotros conocemos qué dice la Ley General de Salud? ¿Qué títulos la componen? ¿Qué medidas establece para la práctica profesional? Creo que es una invitación también a conocer sobre nuestras leyes y esta invitación precisamente para determinar los alcances de las intervenciones. Y bueno, pues en el 2009 que se hace la reforma, ya con todas las estrategias complementarias, se fortalece primero la autonomía de la persona para rechazar tratamientos. No estamos obligados como seres humanos a una intervención médica, bueno, salvo situaciones muy específicas de riesgo, por ejemplo, la salud pública, en donde ahí entran medidas que atienden a otros principios bioéticos diferentes. Sin embargo, en los temas ordinarios, en los temas comunes relacionados con el final de la vida, no estamos obligados a ser sometidos a intervenciones. Y esto, pues bueno, fortalece mucho la autonomía. Por otro lado, brinda esa certeza jurídica al profesional sanitario, a las instituciones de salud, de que no van a ser procesados, no van a ser acreedores a una responsabilidad profesional por no impedir la muerte, por permitir que la enfermedad evolucione de manera natural hacia la muerte. No hay esta cuestión de ser acreedores a una responsabilidad profesional, siempre y cuando se hagan las cosas adecuadamente, por supuesto, cosa que antes no había certeza. Quizá yo sabía que no era un caso, una persona que pudiera recuperarse, sin embargo, pues es que si ya no hago intervenciones y si me demandan y ahora la ley es muy clara en ese sentido. Y por otro lado, establece la obligatoriedad de brindar cuidados paliativos. Desde el punto de vista de la autonomía, como un breve repaso, definitivamente necesitamos considerar que la perspectiva de atención clínica paternalista, donde el profesional sanitario asume una responsabilidad de cuidado paterno y de la toma de decisiones unilateral, ya no es una posibilidad ética dentro de la práctica asistencial de salud. Ya no es una práctica que tenga que ser sostenida, es por el contrario una mala praxis en la mayoría de casos. Y entonces, desde esta otra perspectiva, el desarrollo de una perspectiva más bien enfocada a prevalecer y fomentar la autonomía personal, pues que conlleva al menos dos elementos clave, que es que la persona pueda tomar decisiones, por supuesto que tenga la capacidad clínica, la capacidad jurídica para hacerlo, pero por otro lado, la responsabilidad del profesional sanitario es brindar la información necesaria suficiente para poder tomar esas decisiones. ¿De qué decido si no sé lo que está pasando, si no sé lo que puede pasar? O sea, hace todo este proceso de consentimiento informado, que de alguna manera van permitiendo que las personas puedan ejercer esa libertad de una forma que vaya conduciéndole a cumplir con un proyecto de vida. Entonces, esto como parte de una serie de derechos humanos que precisamente favorecen o tutelan las libertades individuales. ¿Qué medios puede haber para tratar de favorecer un mejor final de vida antes de que entremos a estas decisiones que es necesario que conozcan a la hora de, pues, asesorar a los casos clínicos que se presenten en los comités? Bueno, hay medios que me parece que pueden ser a nivel social, institucional y personal. Asunción Álvarez del Río, esta gran investigadora relacionada con final de vida de la UNAM, pues propone dentro de lo social, por ejemplo, pues esa discusión abierta, tolerante respecto al tema de hasta dónde queremos llegar, hasta dónde ya no queremos, darle un lugar a la muerte, tanto en las pláticas cotidianas, pero también dentro de la discusión de los casos, en el sentido de que cuando se analice un caso en el ámbito hospitalario, en un servicio, pues no se buscaría solamente que se hable desde los parámetros vitales, desde el diagnóstico, desde las cuestiones fisiopatológicas relacionadas con la enfermedad, sino que también se pueda abordar desde las implicaciones psicosociales que esto tiene y desde la forma de morir que podría llegar a tener.
a nivel institucional la sensibilización y capacitación del personal, que en esto agradezco definitivamente a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación que favorezca estos espacios precisamente para capacitar y sensibilizarnos y que ya sean ustedes quienes lleven esto a los próximos, bueno, pues profesionales sanitarios. Y en algo que me parece fundamental aquí reforzar, que es el poder asumir que la medicina tiene límites en el tratamiento, en la curación y en el manejo del sufrimiento. Y bueno, pues tenemos que reconsiderar la práctica también. A nivel personal tenemos ciertas responsabilidades, entre ellas precisamente esta reflexión sobre incluso qué queremos o no al final de la vida, tomar decisiones, comunicar esas decisiones y si es posible también elaborar voluntades anticipadas como un recurso, un instrumento que buscaría tratar de tutelar esta dignidad y esta autonomía de la persona hasta el final y que buscaría precisamente que si ya no puede tomar decisiones, pues bueno, ya dejó previamente establecido su deseo y que esto precisamente pues le permita favorecer un mejor final de vida. Inician en aquel entonces Distrito Federal o Ciudad de México y en aquel entonces 2007, no 2017, ahí hago una corrección, 2007. Algunos estados de la República que cuentan con este instrumento que favorece definitivamente, pues al menos la reflexión relacionada con el final de la vida, porque normativamente hablando hay muchas disparidades, confusiones, eh, poca claridad, creo que también en los alcances que viene desde lo que establece la Ley General de Salud. Entonces, pues bueno, es un instrumento, tiene todavía muchas áreas de oportunidad. Y bueno, este último bloque estará destinado entonces a la asesoría respecto al final de vida. ¿Cómo podemos abordar mejor estos casos de problemas bioéticos sobre el final de la vida? Bueno, necesitamos conocer qué nos plantean las leyes. Por un lado, el título octavo, que precisamente se refiere de la atención que se brinda a personas en situación terminal, pues establece justo derechos, obligaciones del personal de salud. Y quiero resaltar este bis específico, el bis 6, que dice que la suspensión del tratamiento curativo supone el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar de la persona. En este caso, el médico, y ahí agregaría la palabra que viene implícita, tiene la responsabilidad de interrumpir, suspender o no iniciar el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del paciente en situación terminal, dejando que su padecimiento evolucione de manera natural, porque una enfermedad terminal evoluciona naturalmente a la muerte. Eso es una cuestión básica. Y entonces, ¿qué significa esto? Que por supuesto que el personal de salud puede dejar de administrar tratamientos de soporte vital, puede dejar de administrar medicamentos, puede dejar de administrar todo aquello que ahora es útil y que puede representar más bien un acto obstinado, porque no se buscaría prolongar la vida de manera innecesaria, sino tratar de favorecer que la enfermedad evolucione con el menor sufrimiento posible y que obviamente pues cuando ya reconocemos los límites de la práctica pues podamos asumirlos. En este sentido, tenemos un respaldo jurídico que nos permite llegar a considerar diferentes decisiones sobre el final de la vida que agrupo al menos en estos 4 bloques: suspensión o adecuación de tratamientos, rechazo de tratamientos, sedación paliativa y por supuesto distinguirlo de la ayuda médica para morir. Hablando, bueno, de estas decisiones sobre el final de la vida como un elemento importante en el análisis de los casos, eh, casi siempre que me presento en algún espacio clínico, en alguna institución para brindar estas capacitaciones, me topo con la confusión que el personal de salud tiene respecto al alcance de las decisiones que se pueden tomar justamente al final de la vida. Y entonces, aquí, primero que nada, bueno, ¿qué es la suspensión o adecuación de tratamientos? Cuando el personal de salud reconoce que clínicamente hablando ya no hay oportunidades de mejora con respecto a la situación de salud que ocurre y que hay una evidencia, por supuesto, que los tratamientos que se están ofreciendo son ineficaces y que pues, también estos medicamentos o estos tratamientos pueden ocasionar mayor sufrimiento, entonces existe esta responsabilidad ética y legal de comunicarlo al paciente si es que todavía es competente, a la familia si son los responsables o al cuidador, a la persona que ejerce esa tutela legal,
para acordar la suspensión de los mismos. O sea, si hay una responsabilidad de acordar esa suspensión, por supuesto, porque si no, estaríamos obstinándonos con la práctica, estaríamos ocasionando un daño, estaríamos contraviniendo, por supuesto, los principios de beneficencia y no maleficencia, y entonces estaríamos ejerciendo una mala praxis. Por eso es que se acuerda la suspensión. Obviamente entiendo que es difícil, por supuesto, mueve muchos aspectos emocionales y no siempre sabemos cómo afrontar la respuesta de los familiares. Creo que aquí en este sentido los ejercicios de comunicación de mala noticia son fundamentales para asumir que este tratamiento ya no se tiene que seguir brindando. Y entonces, en algunos casos, la adecuación de los tratamientos también se refiere a no iniciar nuevas medidas. Bueno, pues hay una falla respiratoria que es consecuente de un problema grave y que nos habla ya de una condición de agonía y entonces no propongo iniciar una ventilación mecánica porque no tendría ningún objetivo realista adecuado a la condición clínica. Entonces, esto se va a referir tanto a tratamientos curativos como de soporte vital, sin los cuales, por supuesto, pues la persona muere. Pero aquí me parece importante aclarar algo. La persona muere no porque el tratamiento que se está suspendiendo ocasione la muerte. La persona muere porque es parte de la evolución natural de la enfermedad. Claro, pareciera haber una relación causal aparente entre eliminar el ventilador o la ventilación mecánica y que la persona pues no pueda respirar y entonces muera, pero esta relación causal puede ser engañosa si no tomamos en cuenta que de fondo hay una condición clínica que es incompatible con la vida y no va a ser compatible con la vida de ninguna manera más allá del soporte vital temporalmente hablando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de manera natural la enfermedad evoluciona hacia la muerte y reconocerlo nos ayuda a tratar de quitarnos esa angustia de es que estoy ocasionando la muerte. No, no están ocasionando nada. Están favoreciendo que en situaciones específicas ya de final de vida de terminalidad, pues evolucione de manera natural. Porque, ¿qué nos dice la Ley General de Salud? Que buscamos que se promueva que evolucione de manera natural hacia la muerte. En este sentido, hay un bastante consenso ético y legal, con cierta confusión, por supuesto. Tenemos un respaldo suficiente en nuestra normativa a nivel nacional, estatal. Y bueno, pues esto no lo vamos a confundir con eutanasia, no se refiere, por supuesto. Cualquier tipo de intervención se podría llegar a suspender, incluyendo esto. Hay una cierta confusión definitivamente entre si la hidratación artificial, por ejemplo, se entendería como un cuidado básico, se entendería como un tratamiento, porque si se entiende como tratamiento se puede suspender, si se entiende como cuidado básico no. Entonces hay áreas que todavía representan un cierto grado de confusión en el ámbito hospitalario. Creo que hay necesidades mínimas que se pueden sostener incluso para evitar que ciertos fármacos se acumulen de más y ocasionen más sufrimiento, pero no para mantener hidratada a la persona como nos mantendríamos hidratados nosotros, sino para favorecer ciertos aspectos mínimos indispensables para el control de síntomas. En ese sentido, bueno, pues la administración de hidratación artificial tiene sentido, pero no para sostener las condiciones biológicas ordinarias de una persona recuperable. El rechazo de tratamientos iría más bien encaminado a que quien tiene el papel principal es el propio paciente. Del otro lado es el personal de salud quien identifica la situación y dice, ya no. Pero acá estamos hablando de que la propia persona dice, ya no. Y entonces lo asumiríamos como esta libre elección sobre los actos médicos que no decidimos aceptar con base a información clara, completa, suficiente y necesaria. O sea, a través de un proceso de consentimiento informado que se dé en las mejores condiciones. ¿Para que, pues bueno, la persona pueda preservar esa autonomía, conducirse a esta autodeterminación y elegir de la manera en la que elegiría no morir o la manera en la que elegiría vivir hasta el final? Y esto es un derecho. Entonces, pues bueno, aquí es donde vemos precisamente que la práctica paternalista ya no tendría tanto sentido. En el ámbito de los cuidados paliativos, como estos cuidados totales que brindarían precisamente desde una perspectiva integral, favorecer el alivio del dolor, de los síntomas emocionales, sociales, espirituales, que prioriza, por supuesto, la calidad de vida y muerte, pues no es una decisión, es una obligación del sistema de salud proveerlos. Aquí, como de alguna forma buscaríamos salvaguardar esa dignidad, esa calidad de vida, garantizar el ejercicio de la autonomía, reconocer los límites de los tratamientos curativos y evitar la obstinación terapéutica.
De aquí, ¿cuál es la decisión que nos interesa reflexionar? Específicamente la sedación paliativa, que es una decisión muy problemática, muy confundida también. La sedación paliativa, para quienes se dedican al área de final de vida, cuidados paliativos y dolor, o para cualquier profesionista que atiende pacientes que van a morir eventualmente, es una herramienta que no es ni buena ni mala, es necesaria en algunos casos. No vamos a juzgar esta herramienta como si es correcta o incorrecta, es indispensable en el contexto de condiciones refractarias, de síntomas refractarios, porque se entiende la sedación paliativa como la combinación de fármacos en las dosis necesarias para poder favorecer una disminución del estado de conciencia en el contexto de un padecimiento terminal que ocasiona un sufrimiento muy grande o que tiene síntomas refractarios que no se pueden resolver con los tratamientos ordinarios para dolor, para crisis convulsivas, para hemorragias masivas. Y entonces, esta sedación paliativa pues ayuda, obviamente. Desafortunadamente, pues también favorece que al final de la vida se dé en una condición de inconsciencia, con poco contacto con la realidad, sobre todo cuando es una sedación profunda y continua hasta la muerte. Y el asunto es que antes esto se confundía con algún tipo de eutanasia. No, no tiene nada que ver definitivamente. Y tiene un principio ético vinculado a la sedación paliativa, que es el principio de doble efecto terapéutico. Actos médicos con dos efectos, uno que es adecuado y buscado y el otro que es indeseable, pero es lícito. Se ha asumido que en algunos casos administrar la sedación pues trae consigo una relajación, un aspecto favorable para el organismo y en algunos casos a los minutos, a las horas la persona muere. Se asume que esa muerte no es ocasionada por la sedación, sino por los cambios fisiológicos que se están dando y es un efecto que puede llegar a darse en ese contexto, pero es lícito. En este sentido, el BIS 16 establece que los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos aun cuando con ellos se pierda el estado de alerta o se acorte la vida del paciente. O sea, hace sedación paliativa. No lo dice ahí el término específico, pero está definiéndolo y está definiendo las implicaciones que tiene, siempre y cuando se suministren dichos fármacos con el objetivo de aliviar el dolor del paciente. Aquí dice dolor, pero bueno, vamos a entenderlo, porque la ley también se necesita interpretar, no nada más como dolor, sino en general como estos síntomas que son refractarios. Si todo lo anterior son decisiones que vienen resguardadas, sostenidas, cuidadas y acompañadas por las leyes y que podemos asesorar al respecto como comités hospitalarios a la hora de tomar una decisión difícil y que cualquiera de ellas es lícita, es adecuada y hay consenso, entonces vamos a distinguirla brevemente con respecto a eutanasia, con respecto a lo que se llamaría ayuda médica para morir. Tradicionalmente se relaciona con dos términos, que sería eutanasia y suicidio médicamente asistido, en donde la agotadas todas las posibilidades de curación o de alivio para esa persona, entonces, pues en este contexto de un sufrimiento intolerable, se busca finalizar con la vida. Actualmente prohibidas en nuestro contexto. Si lo pudiéramos abordar para entender a qué nos referimos, bueno, pues es una práctica que involucra una enfermedad que no se cura. Que esta enfermedad que no se cura tiene un sufrimiento que no se logra resolver por los medios ordinarios y que la persona, siendo consciente y siendo competente para tomar decisiones, para ejercer su autonomía personal, entonces decide morir y pide ayuda para ello. Dos principios fundamentales en la ayuda médica para morir, por un lado es el de autonomía desde quien está solicitándolo y por otro lado de solidaridad, que ordinariamente es el personal de salud quien brinda este acompañamiento que involucra una acción concertada entre dos. ¿Por qué el personal de salud? Pues porque sería quien tiene los conocimientos necesarios para favorecer una muerte en las mejores condiciones, sin sufrimiento y sin dolor. Esta es una propuesta conceptual que desde hace algún tiempo manejo, que es la acción que realiza un profesional sanitario para producir la muerte de una persona que lo ha solicitado de forma libre, expresa, voluntaria y reiterada como consecuencia pues, de un sufrimiento intolerable. El suicidio médicamente asistido es parte de esta práctica. La diferencia es que, pues, en la eutanasia es el médico quien administra el medicamento, quien directamente favorece que la persona muera. Y en el suicidio médicamente asistido, bueno, pues es la persona quien toma el medicamento por sí misma, pero atiende a los mismos elementos. Esta definición o aclaración conceptual viene construida a partir de los países donde es una práctica legal, porque de nada sirve discutir definiciones que se han propuesto cuando no es esa la práctica ordinaria en un país. Algunos de los países en donde es una práctica precisamente, el último hace unos meses, en Uruguay se despenaliza por la vía
legislativa. Esto es una novedad. Normalmente la despenalización se da por la vía judicial a través de sentencias de los órganos supremos constitucionales, pero en este caso Uruguay lo hizo a través de el poder legislativo, lo cual me parece sensacional porque habla de que no todo tiene que venir desde una sentencia, sino también puede venir desde el interés genuino de las personas, que más o menos es lo que está pasando actualmente con las tres iniciativas de ley que se han propuesto al Senado, al Congreso de la Unión, que tienen relación con la terminación de la vida a través de la eutanasia y que se están analizando precisamente. Una de ellas, por ejemplo, la ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez. En el contexto de la Ley General de Salud, bueno, el bis 21 establece que queda prohibida esta práctica entendida como homicidio por piedad, porque el Código Penal Federal no establece el término eutanasia y el Código Penal Federal establece, bueno, el artículo 312 que el que preste auxilio o indujera a otro para que se suicide, bueno, pues será castigado con pena de 1 a 5 años. No es eutanasia cuando no es voluntaria la petición, cuando no hay un sufrimiento intolerable, cuando se suspenden tratamientos, no, porque se llama suspensión o adecuación de tratamientos, cuando se administra sedación paliativa tampoco, porque se llama sedación paliativa. Entonces, la eutanasia es específicamente lo que vimos. Quiero compartirles estos tres recursos bibliográficos que con todo gusto fuimos publicando. Por un lado, bueno, pues por parte de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, la muerte asistida en México, una opción más para morir con dignidad, hace ya algunos años. Más recientemente, el cuadernillo para análisis de casos relacionados con el final de la vida que elaboramos para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y este material propio que es, bueno, pues sobre la autonomía y derechos humanos de las personas en situación terminal, son gratuitos, pueden ser descargados y abonan a la reflexión sobre el tema. Sobre todo, el cuadernillo relacionado con final de vida ayuda mucho en la discusión de casos para los comités hospitalarios. Voy a aprovechar estos últimos minutos que quedan para tratar de resolver las dudas que han mandado a través de Facebook y que, bueno, pues espero ser muy concreto y resolutivo. Dice Edith, hola, ¿saben si todavía está en marcha la estrategia de cuidados paliativos clínica de dolor en el sector público? ¿Cómo se maneja en Puerto Vallarta? Bueno, pues hay todo un sistema institucional que busca favorecerlo, pero ¿de qué manera esto se aplica en Puerto Vallarta? Edith, desafortunadamente no te podría dar una respuesta específica. Claro que hay una infraestructura, claro que están los programas, muchos de ellos liderados por el Instituto Palía de la Secretaría de Salud, pero cómo se está aplicando en Puerto Vallarta, no te sabría decir. Dice Martinoli, ¿cómo se le llama cuando son los familiares que buscan que su familiar siga con vida hasta lo imposible? También entra la obstinación terapéutica. La presión familiar es uno de los factores que influye en que se ocasione obstinación terapéutica. Laura Medina Ceja, el gobierno estatal como federal cuenta con programas específicos para mitigar las consecuencias del final de la vida de las personas, para mitigar las consecuencias. Bueno, este sistema que tiene, por ejemplo, clínicas de dolor o cuidados paliativos, de alguna manera ayudarían a tratar de favorecer un acompañamiento humano cercano respecto al final de la vida. No necesariamente logran el alcance para acompañar, por ejemplo, el duelo como una de las consecuencias que ocurren al final de la vida o el malestar emocional. Palía, en el Hospital General de Occidente, cuenta con un servicio multidisciplinario, o sea, realmente ellos sí brindan tanto el acompañamiento para los síntomas físicos, pero también el acompañamiento emocional, brindan esa ayuda para que, pues bueno, también estas consecuencias que son parte de la enfermedad terminal se puedan sostener en medida de lo posible. Pero estos equipos multidisciplinarios, que sería lo ideal en el ámbito de cuidados paliativos, no siempre están disponibles. Aquí sí lo tenemos en la ciudad de Guadalajara y suele ser muy favorable, pero no necesariamente es el alcance global. Y por otro lado, pues también si pensamos en consecuencias económicas, desafortunadamente pues no hay esa parte más pues accesible para las personas. Dice Dictor, esto también nos debe llevar a reflexionar si éticamente están asignándose los presupuestos adecuados al sector de salud. Probablemente no, pero esa es una opinión personal que no refleja una postura institucional. Pero sí creo que no necesariamente los recursos se están destinando en función de las necesidades, porque si tenemos un panorama de 6 de cada 10 personas que mueren por condiciones crónico-degenerativas, todas esas personas van a necesitar cuidados paliativos y tenemos un acceso del 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos están destinando esos recursos de manera adecuada. O sea, hay un problema de justicia distributiva.
Michelle, una duda. En mi área soy infectólogo. ¿Hay algún documento que sirva de apoyo para que podamos determinar qué terapias antibióticas son las adecuadas al final de la vida? Porque muchas veces se toma arbitrariamente. Vamos a usar un solo antibiótico. Bueno, sí, sí, se han publicado varios artículos. Incluso hay una revisión de Cochrane que habla precisamente sobre el uso de antibióticos en el contexto de demencias. Sobre todo cuando, pues bueno, ya están muy avanzadas y empiezan a tener estas neumonías por aspiración y se repiten, y entonces, bueno, pues también ahí se busca que se limite el uso de antibióticos, incluso a cero, con el objetivo de, pues, favorecer que ocurra la muerte en las mejores condiciones sin que se esté sometiendo una carga extra al organismo por el mismo fármaco. Sí, sí los hay. Ahorita pues no te los podría favorecer, no los tengo aquí a la mano, pero sí te invitaría a que revises estas pautas éticas para la administración de antibióticos al final de la vida en el contexto de casos no recuperables. Dice, ¿cómo ubicar el límite de la frontera entre la suspensión adecuada de tratamiento? Porque me parece que se está llegando también a excesos donde justificamos esta medida para no seguir utilizando recursos o no tener que seguir bajo la presión de atender adecuadamente a las personas y caer en situaciones de eutanasia y suicidio asistido. Bueno, aquí necesitamos tomar en cuenta que hay evidencias clínicas, o sea, hay evidencia que nos dice cuál es la efectividad en determinado tratamiento para determinada situación de salud en esta población específica, qué tanto puede ser efectivo, qué no. Y entonces ahí es donde vamos determinando los límites. Esto depende mucho de la lex artis de la medicina, es decir, por un lado es tomar la evidencia, pero por otro lado, cada caso es muy individual y aquí sí les sugeriría como comités hospitalarios que se formen en la metodología de análisis casuista, porque no nada más es desde la evidencia clínica qué tanto esto está sirviendo o qué tanto conduce a una obstinación, sino también es tomar en cuenta cuáles son los deseos de la persona. Y es completamente válido que la persona diga ya no quiero en el contexto de final de vida. Y todo esto se toma para el análisis. Entonces, creo que por un lado, obviamente, es tomar lo que los recursos científicos nos aportan, pero por otro lado también es el análisis del contexto, la situación propia de la persona, sus deseos, el contexto familiar, las implicaciones económicas y todo ello nos va ayudando a entender esos límites. Entonces, bueno, Raki Méndez, una pregunta, ¿cómo se manejan los cuidados paliativos en niños? Si los padres son los que deciden, bueno, pues el interés superior de la infancia conlleva que también se tiene que procurar el cuidado y máximo bienestar de las infancias y esto conlleva, por supuesto, que también son acreedores a recibir cuidados paliativos. ¿Cómo se maneja? Igual que en el caso de los adultos, o sea, se tiene que brindar el acompañamiento integral y, por supuesto, aquí es desde el personal de salud poder favorecer que se brinden, no como, oiga, pues si quieren le podemos ayudar a controlar el dolor. No, es una obligación el control del dolor. Entonces, pues bueno, es simplemente sensibilizar y sumar a los padres. Y las dos últimas preguntas para cerrar precisamente. Dice Adolfo, excelente ponencia. ¿Ante qué institución se presenta un escrito de voluntad anticipada? Si están aquí en el estado de Jalisco, la institución que las administra es la Secretaría de Salud, OPD Servicios de Salud Jalisco. Entonces, realizar la voluntad anticipada es algo que se puede hacer de manera gratuita o se puede hacer también ante notarios si quieren hacerlo, nada más que ahí tendrían que pagar los honorarios del notario. Sin embargo, lo pueden hacer de manera gratuita en la Secretaría de Salud en el edificio que se encuentra a un lado de la Alameda, ahí en el centro de Guadalajara. Y entonces ustedes acuden con dos testigos y con una persona que sería la que se encargaría de honrar esa decisión. Son tres personas las que necesitan para elaborar y firmar el documento. Les entregan una copia, otra copia se reserva para el sistema y bueno, pues cuando llegue una situación en donde se tenga que aplicar, esto conllevaría que se acerquen a la institución de salud con el formato de voluntad anticipada para que lo puedan acercar al área pertinente, sea jurídico, sea la subdirección médica, y se tome en cuenta la atención de un paciente. Y dice Janet, de acuerdo con su ponencia, ¿qué posibilidad tiene la iniciativa? Ley trasciende una gran posibilidad a corto o mediano plazo de que sí se legalice la eutanasia. Es una muy grande posibilidad, no es la única, son tres las que se están presentando ahorita. De hecho, se están presentando una de ellas por el propio partido del gobierno, lo cual conlleva que haya una representatividad legislativa amplia y esto es muy probable que sí favorezca que sea una realidad a corto o mediano plazo. Y esto pues conlleva prepararnos para el análisis de casos que también conlleven eutanasia. Entonces, pues bueno, quiero agradecerles
por su asistencia. Espero que esta capacitación les brinde las herramientas para que en los comités tengan mejores habilidades para el análisis de todo lo que tiene que ver con el final de vida. Se quedan ahí con los datos. Si tienen alguna duda, con todo gusto pueden hacérmela llegar y esperemos que pues siga siendo favorable para ustedes este curso que la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco pues está ofreciéndoles de manera gratuita. Cedo la palabra a Paulina si necesita hacer algún cierre de la sesión, Paulina. Muchas gracias por su participación, doctor. Solamente comentarles a los asistentes que el link de asistencia se encuentra fijado en los comentarios y que deben de acceder con su correo electrónico para poder hacer el registro. Muchas gracias, doctor. Gracias, Paulina, por apoyarnos en esta sesión. Gracias a todos por su asistencia y que tengan bonito día.